un podcast de Cooperativa. Última hora, Contraloría detecta que 910 funcionarios con prohibición legal de apostar en casinos de juegos transaron casi 11.500 millones de pesos en esos recintos. Esto entre enero del 2024 y junio de 2025. Trump congela ataques sobre Irán y el petróleo detiene su alza a la moneda, alista anuncios que contemplan recalcular los precios de los combustibles cada 4 semanas. Marcel, en Cooperativa, limitar la gratuidad y eliminar abusos, también en el CAE, son temas que hay que mirar, dice el exministro de Hacienda. Crítico, sí, de reducir el impuesto corporativo sin compensaciones. Operativo por denuncia de violencia intrafamiliar terminó con un hombre abatido por carabineros en Buin esta mañana. Caso Bruma, tribunal fija cautelares de baja intensidad a los tripulantes del PAM Cobra, a pesar de la fiscalía y de lo que querían las familias de las víctimas. Más del mundo, 2 muertos y decenas de heridos deja accidente en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. Trump reinstala la imagen de Colón junto a la Casa Blanca. Y en el deporte, Tavilo a la cancha en la tercera ronda de Miami. Alexis y Suazo se quedan sin técnico en España. Vidal descartado para la visita de Colo-Colo a Collao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. A propósito del titular que leía recién, lo acaba de publicar Contraloría esto, son 910 funcionarios que por expresa orden legal no pueden apostar en casinos de juego. Bueno, se detectó que han transado casi 11.500 millones de pesos entre enero del 2024 y junio del 2025, precisamente en esas casas de apuestas. Esto después de un cruce de datos entre la Contraloría con la Superintendencia de Casinos y un listado de funcionarios públicos y municipales registrados en la Contraloría como administradores de fondos públicos que no pueden realizar este tipo de actividades. Hay algún detalle, por ejemplo, en la Fuerza Aérea, por ejemplo, 2 funcionarios, se me dio vuelta aquí, sí, 2 funcionarios apostaron más de 1.000 millones de pesos. En Carabineros, 18 funcionarios, 781 millones. En la Dirección General de Aeronáutica Civil, 10 funcionarios apostaron más de 622 millones de pesos. Y así, en la Tesorería General de la República, en el municipio de Puerto Montt, en el de San Ramón, en la Dirección del Trabajo, en la Junji, en la PDI, incluso, en la PDI, 2 funcionarios de la PDI, más de 210 millones. En el Registro Civil, 6 funcionarios, 137 millones de pesos. Esto está en la cuenta de Contraloría en la red social X y ya se da cuenta de que se remiten los antecedentes a las entidades públicas donde estas personas trabajan y también al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía. En particular al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, la nómina de 181 personas que tienen mayores montos transados y que no se condice además con su nivel de remuneraciones para los fines que corresponden. Es decir, hay una sospecha ahí también de malos manejos, aparentemente, ¿no? Eso es lo que se está investigando y lo que se colige, ¿no?, de esta información. Se remite al Ministerio Público, de estos 910, el nombre de 181 personas con mayores montos transados en casinos de juego, pese a tener imposibilidad de hacerlo, y que no se condicen los montos con su nivel de remuneraciones. El Consejo de Defensa del Estado va a tener que evaluar también las posibles acciones a seguir. Nosotros preocupados de lo de los combustibles, ¿sí? Seguramente van a haber anuncios de ayuda en materia de parafina, también en materia de transporte público, y hay que ver qué va a pasar con los parámetros del MEPCO. Ya hay una luz, un decreto que se publicó hoy, respecto de los plazos de las modificaciones, y eso va a ser ahora una vez al mes, cada 4 semanas, no cada 3 como era hasta ahora. Gonzalo Aguirre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, finalmente será el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien en entrevistas con canales de televisión va a entregar detalles de los cambios que impulsará el gobierno al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, todo por el alza del precio internacional del petróleo en el contexto de la guerra que se está desarrollando desde inicios de marzo en Medio Oriente. A la espera de aquello, hoy se publicó en el Diario Oficial un decreto de la cartera de Hacienda que modifica el plazo en el cual se actualiza el precio de paridad de importación de los combustibles, que va a pasar de 3 a 4 semanas. Lo que ha trascendido tuvo que ver con una recomendación de la Comisión Nacional de Energía. Fue consultado por aquello durante la mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, también por un almuerzo que va a sostener en algunos minutos con parlamentarios oficialistas. Lo escuchamos. Ministro, solamente se conoce lo del decreto, ministro, que salió en el Diario Oficial, si nos puede explicar solamente eso para tener un poquito de... Más adelante cuando tengamos noticias concretas. Pero se va a presentar hoy día el decreto, van a haber medidas para los... Lo van a conocer oportunamente. ¿Va a ser alguna actividad, algún punto de prensa, ministro, o va a ser solamente oportunamente? Ya lo dijo. ¿Los parlamentarios van a almorzar para socializar los cambios? Siempre se almuerza con los parlamentarios para socializar todo lo que está ocurriendo en materia económica. Es el rutinario. Bueno, y pasado el mediodía, el encargado de la billetera fiscal se integró al comité político ampliado en La Moneda, donde también se sumó el presidente José Antonio Kast. Y antes de que partiera esta cita, algunos de los representantes de los partidos oficialistas se refirieron a las medidas que se conocerán durante esta jornada. De los efectos en las familias más vulnerables, eventuales subsidios también a algunos sectores. Esto comentó el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. Lo que corresponde a nosotros es apoyar las medidas que se pongan en desarrollo por parte del Ministerio de Hacienda, particularmente resguardando algo que para nosotros es el propósito principal en esta materia, que es que las familias más vulnerables no sufran los efectos que uno podría proyectar en función del valor de la bencina, particularmente la parafina. El trabajo que se debe hacer por parte de Hacienda de distinguir dónde podría impactar más la cadena productiva de Chile, y es ahí en donde tengan que entrar con los subsidios. Es algo que se desarrolla en el ámbito técnico y va a contar con el respaldo de nosotros, el ministro de Hacienda. Y lo que se anuncia en torno a los combustibles muy probablemente va a ser parte de las consideraciones en materia de inflación del Banco Central, que mañana tiene su reunión de política monetaria, tras la cual se va a pronunciar sobre la tasa de interés. Y luego el miércoles va a abordar el escenario económico actual en el informe de política monetaria. El IPOM de marzo fue parte también del análisis de los economistas del grupo de política monetaria, que recomendaron mantener la tasa en 4,5%. Del factor del MEPCO habla Andrea Tocman, economista jefe de Quiñenco e integrante del GPM. Tenemos ahí un shock relevante de precios de energía y de otros bienes importados que podría traspasarse directamente a los costos internos. Eso puede ser más rápido o más lento según si se ajusta o no el mecanismo de suavizamiento, el MEPCO, algo que hasta por lo menos el último momento en que yo alcancé a leer las noticias todavía no sabíamos bien en qué va a consistir, y por lo tanto es muy difícil hacer una predicción de cuánto impacto tendremos en precios. Eso te lleva de nuevo a la decisión original de mantengámonos todavía mirando qué es lo que ocurre. Todo cuando en estos momentos se espera que salga del Palacio de Gobierno y cruce a Teatino 120 el ministro Jorge Quirós para el almuerzo con los parlamentarios oficialistas. Hace un par de minutos hacía ingreso el senador Macaya y espera también el semáforo para cruzar en este momento el presidente de la Cámara, el diputado Alessandri. Ya, ¿solo con parlamentarios del oficialismo lo que se sabe hasta ahora? Del oficialismo, sí. Ya. Sí, del oficialismo. En lo que debieran ser medidas administrativas, pero también modificaciones legales, de ahí que sea importante aunar fuerzas, recopilar todos los votos que se puedan para lo que viene. Cualquier novedad, ampliamos, Gonzalo. Muchas gracias. Sí será, chao, chao. Conversamos de estos temas esta mañana con el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Defendió su gestión durante el gobierno de Gabriel Boric, reconoció problemas en la recaudación fiscal y entró de lleno al tema del MEPCO, recordando que el 2022 les tocó a ellos, ¿sí?, el shock de Ucrania, y que inyectaron $2.000 millones al sistema. Ahora, él habla de un dilema de la actual administración, porque en medio de este diagnóstico de estrechez fiscal que se ha hecho, de un necesario ajuste, versus los recursos necesarios y la rebaja de impuestos que se viene en un proyecto de ley que debiera ingresar en abril al Congreso, la rebaja del impuesto corporativo. Una rebaja a la que él también estuvo disponible en la anterior administración, pero con compensaciones, dijo. Así habló Marcel.
nuestro sistema tributario no está rindiendo lo que debería, y el año pasado, por primera vez en más de 30 años, la recaudación del impuesto a la renta, excluida la minería, se movió en la dirección opuesta a la demanda interna. La demanda interna creció 4%, más de 4%, y la recaudación del impuesto a la renta no minera creció 1,5%. El gobierno está estudiando, ¿cierto?, una serie de fórmulas para atenuar su impacto fiscal, pero hay que tener claro que atenuar el impacto fiscal significa aumentar el impacto sobre los bolsillos de las personas. El gobierno se enfrenta a una serie de dilemas, porque por un lado quiere reducir, ¿cierto?, el déficit fiscal, se enfrenta al efecto, ¿cierto?, del aumento de los precios de los combustibles y eventualmente el costo del MEPCO, y además tiene una agenda tributaria de reducción de impuestos. Entonces tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre esos tres elementos. Ahora, el MEPCO efectivamente no es un mecanismo barato de estabilización. Hay que pensar que el grueso en realidad no va a las gasolinas, va al petróleo diésel, y hay una parte muy importante que lo percibe el transporte de pasajeros y el transporte de carga en particular. Clave lo del diésel, por el tema de la inflación. Bueno, todas esas consideraciones se supone que están en la mesa hoy de Teatino 120. La entrevista con Mario Marcel, porque hablamos de gratuidad, de CAE, de otras cosas, también se puede revisar en cooperativa.cl. Información policial de las últimas horas. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Claro, partimos en la comuna de Buin, en donde en medio de un procedimiento por violencia intrafamiliar esta madrugada un hombre fue abatido por carabineros. Esto ocurre en el sector de Viluco, en calle Las Acacias, desde donde el personal policial recibió una denuncia de la agresión a una mujer al interior de un domicilio. Al concurrir al lugar, un uniformado habría sido agredido con un objeto contundente por este hombre de 38 años, quien era denunciado por agredir a su pareja y que le provocó al funcionario policial, producto de este golpe, una fractura nasal, incluso varias lesiones en el cuello por un intento de estrangulamiento. Se genera ahí un forcejeo al interior de este domicilio que termina con este carabinero disparándole en al menos 2 ocasiones, causándole la muerte a este hombre. El coronel Juan Carlos Guibert de la prefectura Santiago Maipo entregó más detalles. Este personal concurre al auxilio de una persona que estaría requiriendo de auxilio, por lo que llegan a este domicilio. Al llegar es recibido por una persona de sexo masculino, quien lo agrede y lo ingresa al domicilio, comenzando un forcejeo, ante lo cual el personal policial en primera instancia hace uso de gas pimienta, objeto de neutralizar la actitud, para luego usar su armamento de servicio. La familia de esta pareja es quien niega que haya existido una agresión física. Todo esto lo hacen fuera de micrófono. Dicen que no hubo una agresión física por parte del fallecido a su mujer y cuestionaron también el procedimiento de carabineros. Otro tema ocurre en la comuna de San Bernardo, justo precisamente en el límite con la comuna de Buin, por la ruta 5, en una estación de servicio en donde 4 funcionarios de la PDI que se dirigían a un operativo masivo en Concepción, cuando pasaban a cargar combustible a esta estación de servicio, fueron asaltados con el método de la encerrona. El mismo número de asaltantes lo amenazó con armas de fuego a este grupo para llevarse un vehículo que es de propiedad fiscal, pero que no tenía ningún tipo de identificación por parte de la Policía de Investigaciones. Por eso el mal ojo de estos delincuentes que se enfrentaron en un intercambio de disparos con estos funcionarios de la PDI, que lograron herir a 2 de ellos, también quedando en calidad de detenidos. El fiscal metropolitano Occidente, Patricio Rosas, explicó este hecho. Se produce también una repelencia armada por parte de los funcionarios policiales, lo que en este cruce de disparos termina con por lo menos 2 de los agresores menores de edad impactados por proyectiles balísticos, resultando ambos lesionados, uno con heridas de carácter grave y otro con heridas de riesgo vital, quienes también mantenían antecedentes penales por este tipo de hechos delictuales. Esto ocurre en un contexto de la carga por parte de los funcionarios policiales de gasolina en un servicentro de la comuna de San Bernardo.
Claro, y esto se suma a un robo al interior de una sucursal del Banco Estado, esto en Avenida Salvador, en Providencia. Hay un solitario delincuente de traje para evitar causar algún revuelo. Eso aprovecha que los trabajadores ingresaban en la mañana para intimidarlos, quitarles también sus pertenencias. Se activó una alarma del banco y huyó por un molo colindante, ingresando a otra vivienda y siendo detenido posteriormente por personal de Carabineros. Sí, andaba además con armamento falso el gallo ahí que trató de asaltar el banco en Providencia, en la Avenida Salvador. Felipe, gracias. Buenas tardes. Caso licencias médicas. Llegaron un poquito a la formalización, sí, Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Y este lunes en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago tuvo lugar la primera de lo que serán varias audiencias de formalización de funcionarios públicos acusados de los delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. Todo esto, recordemos, revelado por la Contraloría en un informe del año pasado, donde se dio cuenta de 25.000 funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con reposo médico, además de 13.000 que asistieron a casinos de juego en ese mismo periodo. En esta jornada se formalizaron a tan solo 6 de los 359 funcionarios públicos en total, donde se esperaba que fuese una audiencia para 45 personas, en la cual la mayoría de estas no fueron correctamente notificadas, por lo que no sabían que tenían que asistir hoy día al centro de justicia. En el caso de 2 de ellas, que sí lo fueron y de todas maneras no llegaron, fue despachada su orden de detención por parte del Ministerio Público. La abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Daniela Fregonara, se refirió a esta primera audiencia y a eventuales salidas alternativas a las que podrían optar los imputados. Se trata esta de una primera etapa. Si bien hay 35.000 licencias, 25.000 funcionarios públicos en estos listados de la Contraloría, el hecho de salir, estando con una licencia médica, salir del país, no significa la comisión de un delito. Por lo tanto, nosotros, en este caso, lo que estamos haciendo como Fiscalía es investigar cuáles de las licencias médicas son efectivamente falsas, y por eso se va formalizando y se va realizando un trabajo minucioso por centros médicos o por médicos emisores. No es primera vez que nosotros formalizamos a compradores de licencias médicas, también lo hicimos respecto de una causa que actualmente se encuentra en juicio. Arribamos a salidas alternativas con ellos con la condición de que paguen el monto de subsidio por incapacidad laboral improcedente. En este caso es una decisión que se va a tomar como equipo investigativo, pero está dentro de las opciones. En cuanto a los formalizados de hoy, esto equivalió a un perjuicio fiscal que va desde los 108.000 pesos hasta los 742.000 por las licencias emitidas y pagadas, todas relacionadas a centros de salud ya investigados por la emisión de licencias médicas falsas, y por lo cual ya hay 9 personas, 8 doctores y un socio que se encuentran en prisión preventiva desde diciembre del año pasado. El abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la USACH, Gustavo Rivero, se refirió a los problemas en cuanto a las notificaciones que pueden conllevar estas formalizaciones masivas, y también a eventuales salidas alternativas que pueda alcanzar el Ministerio Público con los imputados. Enfrenta el problema logístico de notificar o emplazar a un número de personas. 300 personas notificadas en el sistema procesal penal implica realizar esas 300 notificaciones de forma efectiva. Respecto de la ejecución de la investigación y la posibilidad de recuperar los dineros por parte del fisco, creo que no es tan baja, atendido que es bien probable que el Ministerio Público ofrezca salidas alternativas a los imputados, donde lo más probable es que una de las condiciones sea la reparación total o parcial del valor que hayan perdido las arcas fiscales por pagar esta licencia médicas falsas. Es bien probable que el Ministerio Público opte por perseguir penalmente a ciertas personas en un juicio oral, que lo más probable sean los médicos facultativos que emiten esta cantidad de licencias falsas. Para todas las personas que estaban en tabla para ser formalizadas hoy y que no llegaron por no haber sido notificadas, su próxima audiencia quedó fijada para el 25 de mayo, mientras que un segundo grupo de funcionarios públicos deberán llegar el próximo lunes al 7º Juzgado de Garantía de Santiago para proceder con su formalización, en un total de 359 personas, por lo que se esperan al menos 6 audiencias distintas. Gracias, Gloria. Buenas tardes. A esto hay que sumar lo que contábamos al principio, ¿no? El nuevo informe de Contraloría respecto de funcionarios públicos que manejan dinero fiscal, que tienen prohibición de apostar y sin embargo fueron a jugar al casino. 181 de ellos fueron denunciados a la Fiscalía también. ¿Por qué? Porque lo jugado, dice la Contraloría, supera su nivel de remuneraciones. Hay un suboficial de la FACH
que transó 1.040 millones de pesos en sus apuestas. Eso está ahí con el hashtag Cooperativa90 en la red social X. Seguimos en los tribunales. Al Biobío nos vamos, caso Bruma. Christopher Espinosa, ¿qué tal? Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, finalmente el juzgado de garantía de Coronel dictó medidas cautelares de baja intensidad en contra de los 3 tripulantes del pesquero de Altamar Cobra por su responsabilidad en el abordaje que realizó esta nave industrial en contra de la lancha a motor de la pesca artesanal Bruma, teniendo como consecuencia 7 personas que desaparecieron y presuntamente a la fecha fallecieron. Muy lejos de lo que estaba pidiendo la Fiscalía y también los querellantes, que pedían un arresto domiciliario parcial y o nocturno para los imputados. El tribunal decretó la medida cautelar de firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre las personas imputadas con su empresa. Hay decepción en las familias. Escuchemos a Catalina Medel y Soledad Sepúlveda, ambas familiares directas del capitán y uno de los tripulantes de la embarcación Bruma. Son cautelares muy livianas para ellos. Ellos son un peligro, nosotros siempre hemos dicho, son un peligro. Esperábamos al menos un arresto domiciliario. Desde el día 1 hemos dicho que ellos no han cooperado con la investigación y bueno, esperamos que estos 4 meses remueva su conciencia y algunos de ellos quieran decir la verdad. Que nosotros como familia encontramos que es una burla, pero seguimos confiando en que va a salir la verdad y que ellos van a estar donde deben estar. Yo decepcionada completamente. Hay dolor porque nosotros lo que esperábamos era el arresto domiciliario total hacia ellos, aparte de todas las otras medidas que se les entregaron, porque nosotros ha sido un año de mucho sufrimiento, de mucho dolor, en lo cual a pesar del duelo que cada uno de nosotros lleva, tiene que ser fuerte para poder seguir en la lucha por ellos. Una decisión que claramente no comparten los familiares de la embarcación Bruma. A esto se suma que la empresa Blumar quedó libre de medidas cautelares, ya que también había sido formalizada. No se cumplía con el estándar en esta etapa de la investigación para dictar alguna cautelar en contra de la persona jurídica. Lo comenta esto el abogado de los tripulantes y también de la empresa Blumar, Alejandro Espinosa. Estamos muy conformes con lo resuelto por el tribunal. Creo que se han acogido nuestros argumentos. El tribunal señaló expresamente que en este estándar de audiencia no le puede dar la razón a ninguna de las partes. Hemos establecido una duda razonable respecto de la tesis que tenía el Ministerio Público. Se han decretado medidas cautelares de bajísima intensidad, al contrario de lo que solicitaban querellantes y Ministerio Público. Y creo que muy relevante porque es primera vez que se formaliza una persona jurídica con la vigencia de la nueva normativa. Se rechazó la medida cautelar respecto a la empresa, acogiendo los argumentos de la defensa. De manera que en términos generales, muy conforme. La defensa de la embarcación Bruma, quienes representan a las familias, han anunciado que estudiarán apelar a esta decisión que deja con medidas cautelares de menor intensidad a los imputados. Gracias, Christopher. Que esté muy bien. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Instalación del nuevo gobierno, clave para todo lo que viene, incluso para lo que conversábamos con Gonzalo Aguirre hace un rato, lo de los combustibles, coordinar los votos en el oficialismo, ¿no? Bueno, hay comité político ampliado en la moneda y hay algunos pendientes que generan cierta inquietud, el límite de la gratuidad, los eventuales indultos. ¿Qué va a pasar con la decisión respecto de la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU? Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Cruzando por los accesos internos de la moneda, no por los patios, el presidente José Antonio Kast entró al Salón Democracia, donde lo esperaban los dirigentes del oficialismo y su comité político. Esta es la primera coordinación que encabeza el mandatario ya en el ejercicio de su cargo con las diferentes fuerzas políticas que sustentan al Ejecutivo. Los partidos presentes fueron Republicanos, Social Cristiano, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, el comité político ampliado que se da luego de algunas declaraciones, particularmente
de dirigentes de Renovación Nacional durante el fin de semana. Por ejemplo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que colaborar con el gobierno no es sinónimo de seguirle el amén en todo. Mismas advertencias hizo el jefe de la bancada de diputados, Diego Chalper, al descartar que empatizar con la crisis de seguridad no significa que puedan hacer lo que quieran. En Republicanos buscan mantener la buena convivencia del sector y descartan interpretar estas frases como un fuego amigo. Vamos a escuchar al timonel de ese partido, el senador Arturo Esquella, y también al diputado Diego Chalper de Renovación Nacional explicando su frase del fin de semana. Yo lo tomo de una manera distinta, yo no veo fuego amigo en eso, yo veo mensajes, digamos, de sensatez, obviamente, que uno tiene que, cuando no está de acuerdo con algo, ponerlo sobre la mesa. Los partidos que están detrás del gobierno son bastante más amplios de lo que estábamos acostumbrados. Nosotros esperaríamos que eso se conduzca y se canalice por los caminos que correspondan. Yo lo que digo es que una de las cosas importantes que tenemos que lograr es que medidas que son difíciles encuentren espacio para ser explicadas de buena forma a la ciudadanía, para que la ciudadanía las pueda entender. Hay que tratar de complementar los distintos ejes en un objetivo común. Bueno, hay algunos temas pendientes aún que generan incerteza en el sector, por ejemplo, la indefinición del mandatario sobre la candidatura de Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas. Hoy en conversación con Radio Agricultura, Pablo Longueira, quien pretende presidir la UDI, por cierto, respaldó la candidatura de la exmandataria diciendo que se debe dar una señal de Estado. Otro tema son los eventuales indultos anunciados por el presidente Kast. Ayer en entrevista con La Tercera, el jefe de Estado hizo un llamado a la reconciliación nacional en esta materia, algo que desde la oposición descartaron rápidamente, pero que en el oficialismo tampoco genera mucha adhesión. Escuchamos a la jefa de la bancada de la UDI, la diputada Flor Baise. Hay dos sectores a los cuales le afectan los indultos, digamos, algunos los que indultan a los uniformados y otros que son los que hicieron la destrucción o la violencia del estallido social en Chile. Me parece que eso es un tema que abre nuevamente una polarización que hoy día, ojalá cada día sea más minoritaria, porque hoy día la preocupación está en cómo el bolsillo de los chilenos se hace más llevadero y en cómo generamos mayor seguridad. Son temas que, si bien el debate en algún minuto hay que abrirlo, creo que hoy día no es el momento de abrirlo. Bueno, en el Comité Político Ampliado, el presidente Kast le transmitió a los partidos que gobernar involucra tomar decisiones difíciles relativo a los anuncios que vamos a conocer esta noche sobre el MEPCO. Y además se desprendieron algunas eventuales modificaciones al estado de excepción constitucional en la macrozona sur, algo que también está sobre la agenda porque, Rodrigo, esta misma semana el presidente Kast va a visitar la ciudad de Temuco. ¿Y es verdad que va en vuelo comercial? Sí, va en un vuelo comercial ida, él va a estar en Puerto Montt, mañana va a llegar temprano ahí a la ciudad de la región de los lagos y luego va a pernoctar en Osorno para ya el miércoles tener esta agenda desplegada en Temuco y claro, tanto la ida como la vuelta a Puerto Montt y desde Temuco a Santiago va a ser en vuelo comercial. Ya, es decir, no viaja en el avión FACH con los medios de comunicación acreditados en la moneda, eso al menos esta vez ya se desechó. Exactamente, se desechó y lo que nos han dicho desde Presidencia es que el presidente va a viajar en el avión presidencial y en el avión comercial indistintamente según lo que él considere más oportuno. Las evaluaciones que se hagan ahí, tal como se evaluó que hoy día Quirós hable con la televisión o con los canales de televisión casi en paralelo, entrevistas que van a ser grabadas para contar lo de los combustibles. Mariano, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Última hora, Contraloría detecta que 910 funcionarios con prohibición legal de apostar en casinos de juegos transaron casi 11.500 millones de pesos en esos recintos. Esto entre enero del 2024 y junio de 2025. Trump congela ataques sobre Irán y el petróleo detiene su alza a la moneda, alista anuncios que contemplan recalcular los precios de los combustibles cada 4 semanas. Marcel, en Cooperativa, limitar la gratuidad y eliminar abusos, también en el CAE, son temas que hay que mirar, dice el exministro de Hacienda. Crítico, sí, de reducir el impuesto corporativo sin compensaciones. Operativo por denuncia de violencia intrafamiliar terminó con un hombre abatido por carabineros en Buin esta mañana. Caso Bruma, tribunal fija cautelares de baja intensidad a los tripulantes del PAM Cobra, a pesar de la fiscalía y de lo que querían las familias de las víctimas. Más del mundo, 2 muertos y decenas de heridos deja accidente en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. Trump reinstala la imagen de Colón junto a la Casa Blanca.
Y en el deporte, Tavilo a la cancha en la tercera ronda de Miami. Alexis y Suazo se quedan sin técnico en España. Vidal descartado para la visita de Colo-Colo a Collao. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.